Buenos días, hermanas y hermanos. En las respuestas a la pregunta 18, sábado o domingo, a la pregunta 19 sobre los 10 mandamientos y a la pregunta 20, ¿cómo y ante quién debemos confesar nuestros pecados?, exploramos con cierto detalle lo que la palabra de Dios dice respecto al pecado, o sea, lo que desagrada a Dios, y cómo aplicar su palabra a nuestras vidas para no desagradarlo. Cuando una persona nos importa, cuando la respetamos o reconocemos su autoridad, no solo no queremos hacer lo que le desagrade, sino que es natural que hagamos lo posible por agradarla. Más aún, si amamos a una persona, vamos a querer agradarla. Jesús debiera importarnos más que cualquier otra persona, ya que nos ama con el amor más grande que puede existir. Jesús dio su vida para salvarnos y así nosotros pudiéramos vivir. Además, Jesús es Dios. Él es la mayor autoridad que existe en todo el universo, por lo que merece nuestro respeto y reconocimiento. Debiera ser entonces muy importante para nosotros el querer agradar a Dios. Jesús, mientras vivió como ser humano en la tierra, nos dio su ejemplo de hacer siempre lo que agrada a Dios, al decirle a los judíos en Juan capítulo 8, versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús siempre hizo lo que a Dios Padre agrada y nos dice que si agradamos a Dios, Él estará siempre con nosotros y no nos dejará solos. Qué importante es entonces agradar a Dios confiando que, si así lo hacemos, Él estará siempre con nosotros y escuchará siempre nuestras peticiones, como dice Juan en 1 de Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, ¿qué hacer para agradar a Dios? Una respuesta simple y correcta a esta pregunta sería no hacer lo que le desagrada. Hemos visto en la respuesta a las preguntas anteriores que una definición muy precisa de pecado es: pecado es todo aquello que desagrada a Dios. O sea, si no hacemos algo que le desagrada, significa que agradamos a Dios. Pero agradar a Dios va más allá de no hacer lo que le desagrada, por lo que vamos a explorar bíblicamente qué es lo que a Dios agrada conforme a lo que Él nos ha revelado a través de su palabra. De igual forma, cuando queremos agradar a una persona, procuramos satisfacerla, complacerla y satisfacer sus expectativas. Agradar a Dios es que en lugar de agradarnos a nosotros mismos o al mundo, hacemos lo que a Dios agrada. El modelo por excelencia de agradar a Dios nos lo mostró Jesús no solo con su ejemplo y enseñanzas, sino especialmente con los 2 mandamientos que Él nos dejó y que resumen los 10 mandamientos de Dios, como expliqué en la respuesta a la pregunta ¿cómo cumplir los 10 mandamientos? Estos 2 mandamientos no son una prohibición o una declaración de lo que no debemos hacer, como están escritos la gran mayoría de los 10 mandamientos, sino que dicen en términos positivos qué es lo que debemos hacer o qué es lo que agrada a Dios. Recordemos entonces estos 2 mandamientos para después aplicarlos a qué hacer en nuestras vidas para agradar a Dios. Jesús responde a un intérprete de la ley su pregunta acerca de cuál era el gran mandamiento de Dios en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39.
Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el mandamiento del amor. Basados en este gran mandamiento, veamos entonces 7 ejemplos de comportamientos específicos que agradan a Dios. Primero, que amemos a Jesús obedeciendo sus mandamientos. Jesús nos declaró, antes de demostrarlo con su sacrificio en la cruz, la inmensidad de su amor en Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Así como Jesús nos ama y demostró su amor por nosotros al morir en la cruz con el solo propósito de darnos vida eterna, a Dios le agrada que nosotros también amemos a Jesús con todo nuestro ser, no solo de palabra diciendo que le amamos, sino que hagamos lo que sea para agradarle durante nuestra vida. Jesús nos dice cómo podemos agradarlo si en verdad le amamos en Juan 14:15 y 15:10. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Queremos permanecer en el amor que Jesús nos dio en la cruz? Obedezcamos entonces sus mandamientos. Pero no debemos obedecer por el temor a ser castigados y perder la vida eterna. Jesús ya nos dio gratuitamente, por gracia, el derecho a la vida eterna. Solo tenemos que aceptarla y creer en Él. Entonces, obedecer sus mandamientos no debe ser por temor al castigo, sino por amor a Él, para hacer lo que le agrada. No es que Dios necesite que sigamos sus reglas, sino que, porque nos ama, nos señala el camino que es mejor para nosotros. Esto es lo que más agrada a Dios, que amemos a Jesús y hagamos lo que le agrada, cumpliendo sus mandamientos por amor a Él. Segundo, que nos apartemos del mal y de las tentaciones. Dios conoce nuestras debilidades y el mundo en que vivimos, un mundo donde el mal está generalizado y fomentado por Satanás. A Dios no le agrada cuando pecamos, pero sabe que aunque tengamos el más firme propósito de no pecar, siempre estaremos expuestos a pecar nuevamente. Esta batalla entre nuestras debilidades y nuestro propósito de no volver a pecar durará toda nuestra vida, con altos y bajos. Conociendo entonces nuestras debilidades y las tentaciones a que estamos expuestos en el mundo, a Dios le agrada que nos esforcemos y hagamos lo que podamos para disminuir la posibilidad de hacer algo que le desagrada. O sea, le agrada que nos apartemos del mal y evitemos las tentaciones tomando una decisión consciente y diaria de vivir una vida que refleje a Cristo, siguiendo sus enseñanzas. Por supuesto que no podemos hacer esto sin la ayuda de Jesús. El rey Salomón, a quien Dios bendijo dándole sabiduría, escribió inspirado por Dios en Proverbios 3, versículos 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. A Dios agrada que no nos expongamos al mal o a las tentaciones, ya que es fácil caer en ellas. Aunque pensemos que las resistiremos, podemos caer en ellas. Apoyémonos
en Dios y no en nuestro propio pensamiento o nuestras propias fuerzas para resistir las tentaciones. Es mejor apartarnos de ella tan pronto nos demos cuenta de que estamos expuestos a algo contrario a lo que Dios agrade. Acerquémonos entonces con humildad a Dios y entreguémonos a Él para que con su ayuda nos apartemos del mal, como dice Santiago en su carta a Santiago, capítulo 4, versículos 6 al 8. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En el libre albedrío o libertad para decidir que Dios nos dio, podemos elegir entre permitir todo lo que el diablo nos ponga por delante y vivir rodeados de tentaciones, o resistir al diablo y apartarnos de las tentaciones que nos ponga. ¿Dónde comienza nuestra libertad para decidir sobre las tentaciones a las que estamos expuestos? En el pensamiento y en las miradas. Las tentaciones y el mal entran fácilmente a nuestros pensamientos cuando no las resistimos, pero nuestra voluntad y nuestras decisiones pueden más. Tan pronto un pensamiento que sabemos que no agrada a Dios entra en nuestra mente, pidamos a Dios que lo aparte de nosotros y enfoquemos nuestra atención en cualquier otra cosa. Esto funciona, ya que Dios se acercará a nosotros y apartará el mal de nuestra mente. Lo mismo con las miradas. A veces, sin siquiera pensar, nuestra mirada se topa con una tentación. Y la mirada nos genera una tentación en nuestros pensamientos. Nuestra libertad de decisión está en seguir mirando o mirar cualquier otra cosa. Normalmente, a nuestras miradas siguen nuestros pensamientos y luego vendrá nuestra acción, consecuente con lo que pensamos, cerrándose el ciclo del pecado. El ciclo se corta más fácilmente cuando lo cortamos en el comienzo, en nuestras miradas o en nuestros pensamientos. A Dios agrada que resistamos al diablo y mantengamos nuestra mente y nuestras miradas apartadas del mal y de las tentaciones. Si queremos agradar y pertenecer a Jesús, debemos apartarnos del mal y de las iniquidades, como dice Pablo en 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Tercero, que vivamos con amor y compasión hacia los demás. Esto agrada a Dios. Y lo dice en el mandamiento de amor que Jesús nos dejó, diciéndonos que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. En la respuesta a la pregunta 18, ¿cómo cumplir los mandamientos de Dios?, vimos que prójimo es toda persona con la cual tenemos algún tipo de contacto o que por la razón que sea nos damos cuenta de su existencia. Prójimo no son solo las personas más próximas a uno. A Dios agrada y por lo tanto permanecerá en quien ame a su prójimo, como dice 1 de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El amarnos unos a otros no significa solo amar a los que nos aman, sino también a quienes nos hacen daño. Jesús
expandió el concepto de prójimo, incluyendo a quienes son nuestros enemigos, en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 46. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? No es fácil amar y hacer el bien a quienes nos hacen mal, pero hacerlo es algo que agrada a Dios. Jesús también explica el amor al prójimo en la parábola del buen samaritano, en quien actuó como prójimo del judío herido en el camino, fue un samaritano. Y aunque los samaritanos no se llevaban bien con los judíos, fue el único, movido a compasión, que lo ayudó y cuidó, lo que no hicieron ni el sacerdote ni el levita judío. Si hacemos o decimos algo contra otra persona y por esto quedó herida, resentida o enojada contra nosotros, a Dios agrada y espera que nos reconciliemos con ella y demos el primer paso en la reconciliación, como dice Jesús en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús está diciendo que antes de cualquier ofrenda que le hagamos, Dios prefiere, le agrada más, que nos reconciliemos con nuestro prójimo si tiene algo contra nosotros y lo perdonemos si nosotros tenemos algo contra él. El amor en lo que hagamos es de tal importancia que no hay nada que pudiéramos hacer que valga la pena si no lo hacemos con amor. Pablo lo explica en 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 y 5. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Por mucha fe que tengamos, por muy buenas obras que hagamos, si lo que hacemos lo hacemos por cualquier razón, que no sea por amor a Dios o al prójimo, no tendrá valor ante Dios. Todo lo que hagamos tendrá valor ante Dios si lo hacemos con amor, no centrados en nosotros, sino en Dios o en nuestro prójimo. A veces hacemos buenas obras para sentirnos bien con nosotros mismos, para ser vistos por los demás. Estas obras no tienen valor ante Dios, como lo explica Jesús en la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo era un hombre entendido en la ley de Dios y que aparentaba seguir estrictamente los mandamientos de Dios. El publicano, por el contrario, no era parte del pueblo de Dios. El fariseo con soberbia se creía un hombre justo ante Dios, se creía superior al publicano y lo menospreciaba. El publicano, por el contrario, humildemente se reconocía pecador y se humillaba ante Dios. Jesús, refiriéndose al publicano, dice en Lucas 18:14, os digo que éste,
descendió a su casa justificado más que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola nos muestra que a Dios no agrada quien se enaltece a sí mismo y menosprecia a otros, y nos da una lección también de cómo se actúa con amor al mostrarnos la errónea actitud del fariseo. No juzguemos, no seamos soberbios, no nos creamos mejor que otra persona, seamos humildes y así agradaremos a Dios. No existe amor si nos creemos superiores a otra persona. Esta sería una actitud paternalista o condescendiente, ya que ayudamos a otros pero desde una posición de superioridad, lo que significa que, aunque ayudamos, estamos al mismo tiempo siendo arrogantes o soberbios. Aunque dirijamos palabras o acciones aparentemente amables a quienes ayudamos, de hecho los tratamos como inferiores. La condescendencia es incompatible con el respeto y la dignidad del otro. Si una persona es caritativa por vanidad, o sea, da para sentirse superior, para mostrar su virtud o para tranquilizar su conciencia, pero sin amor genuino ni humildad, son acciones sin amor. El amor verdadero no humilla ni se siente superior. Ayuda desde la empatía, el respeto y la compasión. ¿Cómo vivir con amor y compasión a los demás? Jesús lo explica en la parábola de las ovejas y los cabritos, hablando del juicio final a todas las naciones y enseñando que quienes serán escogidos son los que agradan a Dios en Mateo 25, 31 al 40. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. En esta parábola, Jesús nos dice que quien ama y ayuda a su prójimo será bendecido por Dios, o sea, agradará a Dios. Dios separará las personas que le agraden de las que no le agraden. Escogerá y premiará a quienes le agradan y los bendecirá. Las bienaventuranzas también nos muestran lo que agrada a Dios. Jesús, al decir bienaventurados, traducido del griego makarios, quiere decir dichoso, feliz, bendecido, o sea, que tienen la aprobación de Dios. Son personas que le agradan y por eso las bendice. Dos bienaventuranzas que Jesús mencionó en el Sermón del Monte se aplican a cómo vivir con amor y compasión a los demás. Jesús dijo: bienaventurados los mansos. Los mansos agradan a Dios.
son aquellas personas humildes, gentiles con los demás, que tienen dominio propio y no se dejan arrastrar por la ira, el odio o las tentaciones. Ser manso no significa dejar que la injusticia pase sin más o dejar de expresar cuando algo está mal. La mansedumbre tiene que ver con la forma en que reaccionamos cuando vemos o vivenciamos una injusticia. Ser manso es defender lo justo, pero sin ira, sin odio, sin dejar que el enojo nos ciegue y nos vuelva injustos también. Jesús también dijo: bienaventurados los misericordiosos, los que muestran compasión y bondad hacia los más vulnerables o los que están en falta. Cuarto, también agrada a Dios que seamos justos y hagamos justicia. La justicia, traducción de la palabra hebrea tzedaká, no se limita al concepto moderno de legalidad, sino a vivir conforme a la voluntad de Dios, actuar con rectitud moral, honestidad y compasión. También a tener relaciones justas con los demás, tratando al prójimo con equidad, integridad y bondad, y llevar una vida alineada con la verdad y la sabiduría divina, y no con el engaño, la corrupción o el egoísmo. Vemos entonces que el término justicia es mucho más amplio de lo que hoy podríamos definir como justicia. A Dios agrada que seamos justos y hagamos justicia, como dice Salomón en Proverbios 21:3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. También lo dice la palabra de Dios en Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios nos pide que hagamos o practiquemos la justicia, y eso le es más agradable que los sacrificios que podamos hacer. La persona que practica la justicia es una persona que actúa rectamente en sus decisiones y acciones, tanto privadamente como en público. Quienes han decidido practicar la justicia, seguir a Dios y vivir con integridad conforme a la voluntad de Dios son los que se llaman justos. La moral del justo no depende del entorno, sino de su relación con Dios y su compromiso con el bien. Ser justos es tener relaciones justas con los demás, o sea, tratar a los demás con equidad, con rectitud, sin doblez ni hipocresía, con misericordia y compasión, sin juzgarlos. En Romanos capítulo 14, versículos 10, 13 y 17 al 19, aunque refiriéndose a la comida, bebida y días de guardar, Pablo nos dice que a Dios agrada que seamos justos y contribuyamos a la paz y mutua edificación. Pablo dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. A Dios agrada que seamos justos y que procuremos la paz, que en lugar de juzgar al prójimo tengamos compasión y misericordia de él. Entre las bienaventuranzas, Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, o sea,
los que anhelan profundamente que el bien, lo justo y lo correcto sean una realidad en el mundo y en ellos mismos. También dijo: bienaventurados los de limpio corazón, o sea, los de corazón puro, sin doblez, sin intenciones hipócritas. También dijo: bienaventurados los pacificadores, o sea, los que construyen la paz, los que reconcilian, evitan el odio y el enfrentamiento. También dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, o sea, los que sufren rechazo o persecución por hacer lo correcto. En estas bienaventuranzas, Jesús bendice a los justos y a los que hacen justicia como personas que agradan a Dios. Quinto, también agrada a Dios que seamos agradecidos y glorifiquemos a Dios. A Dios no solo le agrada, sino que espera que seamos agradecidos por todo lo que Él hace por nosotros. Jesús nos muestra el agradecimiento que Dios espera después de sanar a 10 leprosos, según nos dice Lucas capítulo 17, versículos 15 al 19. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Jesús esperaba agradecimiento y que Dios fuera glorificado por los 10 leprosos que había sanado, como lo dice explícitamente, pero solo uno de ellos volvió para agradecerle. Glorificar y agradecer a Dios están íntimamente relacionados. Glorificar a Dios significa reconocer quién es Él, su grandeza, su carácter, su santidad, su poder, su amor y su justicia. Significa reconocer en nuestro interior y públicamente también que todo lo que tenemos y lo que logramos es gracias a Él. Todo se lo debemos a Él. Lo contrario sería glorificarnos a nosotros mismos por lo que tengamos y logremos, con lo que caemos en la soberbia y en la arrogancia. Glorificar a Dios está en relación directa con nuestro agradecimiento a Él. Al agradecer a Dios pública y privadamente, lo estamos glorificando. Estamos reconociendo su soberanía y bondad. El leproso que volvió glorificó a Dios, reconociendo públicamente que fue Dios quien lo sanó, y agradeció a Jesús. Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 5:18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud nos conecta con la voluntad de Dios. A Dios le agrada que seamos agradecidos en todo, en las cosas grandes que hace por nosotros, en las pequeñas, aún en las que no nos damos cuenta, y también cuando no recibimos lo que pedimos, lo que significa ser siempre agradecidos. Y que, aunque no recibamos lo que pedimos, confiamos en Él y aceptamos su voluntad. Si damos gracias a Dios, podemos tener la seguridad de que Dios nos dará su paz. No nos dará siempre lo que le pidamos, sino su paz. La paz de Dios es una paz interior que viene de la confianza plena en Dios. No importa si recibimos o no lo que pedimos, ya que si no lo recibimos, confiamos en que Dios tiene una razón para ello y que es bueno para nosotros, aunque en el momento no lo comprendamos. De esta forma, aunque tengamos problemas, no nos dominará la ansiedad ni preocupaciones obsesivas si sabemos y confiamos en que Dios tiene siempre el control, y por lo tanto no debemos sentir miedo
al futuro. Por eso, confiando en Dios, es que Pablo nos dice en Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando damos gracias a Dios nuestro Padre, debemos darlas en el nombre de Jesús, que es Dios y nuestro mediador ante el Padre. Sexto, también agrada a Dios que tengamos fe en Jesús y crezcamos en nuestra fe. ¿Qué es la fe? ¿Y por qué quien tiene fe agrada a Dios? El libro de Hebreos nos dice qué es la fe y la importancia para Dios que tengamos fe. Hebreos capítulo 11 versículos 1 al 3 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por fe es que creemos en Dios como nuestro creador y el creador de todo lo que existe, como Él nos ha revelado en su palabra. ¿Tienes fe en Dios? Si tu respuesta es sí, significa que pones tu fe en Él en lugar de ponerla, por ejemplo, en la teoría de la evolución, que contradice la palabra de Dios, y que al igual que la teoría creacionista, las personas creen en una o en la otra teoría por fe, solo por fe. Sabemos que quien tiene fe agrada a Dios por los testimonios que nos entrega el libro de Hebreos. En cambio, sin fe no podemos agradar a Dios, como dice Hebreos capítulo 11, versículos 6 y 7. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hay muchos ejemplos en el libro de Hebreos del buen testimonio que dieron aquellos que tuvieron fe. A Dios agrada que tengamos fe. Tener fe es creer en Él, creer en Jesús, tal como Él se nos ha revelado. Aunque no lo veamos, aunque no sintamos su presencia, creer que Él existe y está siempre con nosotros. Tener fe no significa comprobar racional, objetiva o científicamente la existencia de Dios. Es creer, porque Él nos lo ha revelado de distintas maneras. Tener fe no es un sí, tengo fe, o un no, no tengo fe. Es un proceso. La fe va creciendo con nuestras experiencias si decidimos aceptar la existencia de Dios y creemos en Jesús y en su palabra. Todo parte por una decisión nuestra de creer. A Dios le agrada que tengamos fe en Él y que crezcamos en la fe. ¿Cómo podríamos agradar a Dios si ni siquiera creemos que Él existe? A Dios le agrada de tal manera que tengamos fe, que nos ofreció su salvación a todos los que tengamos fe en Jesús. El apóstol Juan nos dice en Juan capítulo 3, versículos 16 y 36, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que
todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios quiere la salvación de todos nosotros, sin excepción. Él espera que todos creamos en Jesús como nuestro Salvador. Si rechazamos creer en Jesús, el sacrificio que hizo por nosotros sería en vano. No tendría ningún valor, ya que nos perderíamos de todas maneras. Por eso a Dios no solo le agrada que tengamos fe en Jesús, sino que su ira está sobre todos aquellos que lo rechazan, los que no tienen fe en Jesús ni en el sacrificio que hizo por nosotros. Que tengamos fe y crezcamos en ella es esencial para agradar a Dios. A través de nuestro crecimiento en la fe, lo amaremos más, confiaremos más en Él y viviremos una vida en paz a pesar de las dificultades y sufrimientos que pudiéramos tener. Como dice Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33, no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El crecer en la fe nos ayudará a no afanarnos por el mañana, angustiándonos por lo que tendremos para comer o con qué nos vestiremos o cómo saldremos de una enfermedad o un problema económico que tengamos. Al crecer en el conocimiento de Jesús, nos daremos cuenta de su amor por nosotros, de su misericordia, y confiaremos que Él está en control y conoce nuestras necesidades. Buscar el reino de Dios significa crecer en la fe. Si no fuera así, ¿cómo podríamos buscar el reino de Dios si ni siquiera creemos que existe? Dios nos ama y por eso le agrada que tengamos y crezcamos en la fe en Jesús, ya que por el amor que nos tiene, quiere salvarnos y que seamos parte de su reino, lo que solo podremos lograr a través de nuestra fe en Él. Por último, también agrada a Dios que oremos y produzcamos frutos. La oración es el medio por el cual nos comunicamos con Dios. Así como todo padre se alegra y le agrada que sus hijos se comuniquen con Él, también a Dios, nuestro Padre Celestial, le agrada que oremos y conversemos con Él, ya sea para agradecerle, para contarle nuestros problemas o para pedirle ayuda y protección. En Proverbios 15:8, Salomón escribió: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Dios detesta lo que hacen los impíos. Traducción, la palabra impío es traducción del hebreo rasha, y que significa malvado, perverso, que rechaza activamente la voluntad de Dios. En este versículo nos dice que Dios detesta los sacrificios o actos religiosos externos de quien interiormente en su corazón está inclinado al mal y por lo tanto es un hipócrita. En contraposición a lo que Dios detesta, este versículo nos dice que Dios se goza en la oración de los rectos, los justos, aquellos que viven conforme a la voluntad de Dios. En 1 de Pedro 3:12, repitiendo el Salmo 34:15, el apóstol Pedro nos dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios siempre está atento y escuchará la oración de los que viven conforme a su voluntad, porque es la oración que le agrada. Es la oración que Él quiere que hagamos siempre, permanentemente.
en cada momento de nuestras vidas. Así como Dios responde nuestras oraciones y nos bendice de muchas maneras, dándonos conocimiento y dones que ni siquiera le hemos pedido, Dios espera de nosotros que demos frutos. Él espera que de todo lo que hemos recibido demos fruto, refiriéndose a que produzcamos o hagamos algo adicional para gloria de Él. En lenguaje bíblico, fruto es algo visible que demuestra una realidad interior o la evidencia externa de un cambio interno. Es una acción que nace de, o expande, o multiplica lo que tenemos o hemos recibido. Veamos los frutos que Dios espera en algunas situaciones. Lo que Dios espera de todos los que hemos recibido la palabra de Dios y como resultado creemos en Jesús, que no guardemos este conocimiento para nosotros, sino que demos frutos, compartiendo este conocimiento con otros. Como dice Juan, en 1 de Juan 4:15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Dios se agradará de nosotros si abiertamente declaramos, confesamos que creemos en Jesús, que es Dios, Hijo de Dios, nuestro Salvador. El fruto de creer en Jesús es proclamarlo como el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Cuando después de haber pecado nos arrepentimos, Dios espera que demos frutos de arrepentimiento, que son el resultado externo de nuestro arrepentimiento interno. Como decía Juan el Bautista al bautizar en el río Jordán en Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No basta con un arrepentimiento interno por nuestros pecados. A Dios le agrada que demos frutos de nuestro arrepentimiento, como son el cambiar exteriormente y dejar de pecar, o pedir perdón y o compensar a quien hemos dañado con nuestro pecado. Por ejemplo, Zaqueo, al arrepentirse de sus pecados, dio frutos de arrepentimiento restituyendo lo quitado a quienes había defraudado, en Lucas 19:8, que dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús, en la parábola de los talentos, hablando de cómo es el reino de Dios, nos muestra muy claramente lo que a Dios agrada que hagamos cuando Él nos da dones o talentos, bienes espirituales o materiales. Todo lo que somos y tenemos proviene de Dios, y Dios espera y le agrada que no solo le agradezcamos, sino que demos fruto de lo que hemos recibido. En la parábola, un señor tenía 3 siervos. A un siervo dio 5 talentos y después de mucho tiempo, cuando volvió, éste le devolvió multiplicado lo que recibió. Y lo mismo ocurrió con el siervo al cual le dio 2 talentos. El Señor se agradó de ellos y gozó al ver el fruto de ellos, como nos dice Mateo 25:21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero el tercer siervo, que recibió un talento, lo enterró y devolvió el mismo talento a su señor cuando éste regresó. Al ver que no había producido ningún fruto con lo que le había dado, ni siquiera un pequeño fruto, no le agradó a su señor y se enojó, como nos dice Mateo 25, versículos 26 y 27. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. A Dios
le agrada que le glorifiquemos produciendo un resultado o haciendo obras por los demás y para gloria de Dios. Lo que recibamos debe transformarse en algo activo como nuestras acciones, nuestro testimonio o servicio. También están los frutos del Espíritu. Pablo compara las obras de la carne con los frutos del Espíritu como dos formas de vivir, en Gálatas capítulo 5, versículos 16, 22 y 23. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. A Dios le desagrada que vivamos según nuestros deseos carnales, guiados por los deseos del mundo y no de Dios. Por el contrario, a Él le agrada que vivamos guiados por su Espíritu, produciendo los frutos del Espíritu que menciona Pablo en esta carta. Y que también lo dice claramente en Efesios capítulo 5, versículos 9 y 10. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo podemos hacer en nuestras vidas lo que es agradable a Dios? Para nosotros podría ser difícil agradar en todo a Dios. Por eso necesitamos a Jesús presente en nuestras vidas. Es Jesús quien obra en quienes quieren ser guiados por Él. Es Él quien hace que hagamos en nuestras vidas lo que es agradable a Dios. Como nos dice Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él, Jesús, en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hemos visto 7 ejemplos, tal vez los más relevantes, de lo que es agradable para Dios. Lo que agrada a Dios podemos descubrirlo a través de lo que Él mismo nos ha revelado en su palabra. Si amamos a Dios, si amamos a Jesús, debiera ser natural que hagamos lo que le agrada por amor a Él y no por cualquier otra razón. Puede que a veces nos resulte difícil hacer lo que a Él agrada, ya que vivimos en el mundo y estamos cada día sujetos a lo que el mundo nos dice o lo que el mundo nos requiera. Pero ahí es exactamente donde podemos mostrar a Jesús nuestro amor por Él, haciendo lo que a Él agrada por sobre lo que a nosotros agrade o lo que agrade a otras personas, y pidiéndole que Él nos guíe en hacer siempre lo que le agrada. Que Dios te bendiga.